Pues nada, bienvenidas y bienvenidos a todos y todas a la jornada informativa de hoy sobre el máster en Dirección de Recursos Humanos de este colegio profesional de Ciencias Políticas, Sociología, Relaciones Internacionales y Administración Pública, en la que vamos a contar un poco las líneas principales de este máster, que bueno, que es uno de los buques insignias de nuestra organización, y los que además estaremos abiertos pues, a las preguntas de las asistentes que podéis hacer en cualquier momento. Por supuesto, abriremos un turno final de preguntas, pero si alguien de los que está viendo la sesión quiere participar previamente, pues nada, no hay ningún problema, lo puede hacer. Lo que vamos a hablar hoy sobre el máster son primero los puntos fuertes de este máster, lo que creemos que es lo más relevante. Luego nos adentraremos en los contenidos, lo que es el módulo, los diferentes módulos que tiene, la evaluación, cómo se aprueba este máster, qué hay que hacer. Luego las prácticas en empresa, que también es uno de los puntos fuertes que tiene. Temas logísticos e inscripciones. Bueno, la verdad que he empezado mal porque quizá deberíamos habernos presentado primero. Mi nombre es Adolfo de Luján, soy secretario de la Junta de Gobierno de este colegio profesional y formo parte de la dirección colegiada de este máster en Dirección de Recursos Humanos, que formamos 3 personas. Sara López Camacho, que no puede estar hoy con nosotros, Balbina López de la Torre, García, que aparte que ya está presente y que bueno, pues dentro de poco pues le daré la palabra y bueno, y yo mismo. Bueno, pasamos eso a la parte de puntos fuertes. Este es un máster, bueno, que tiene mucha solera, digamos que es que está su éxito y está más que contrastado. Tiene 43 ediciones. Se empezó a impartir en el año 98. Si alguien hace cuentas, no le salen 43 del año 98, pero es porque algunos años ha tenido 2 ediciones. Si saliera 43 desde el 98, yo ya estaba jubilada, Adolfo? O sea que mejor no, mejor no. Sí, yo todavía no estaba en el máster. Bueno, los docentes de este máster, a diferencia de otros máster más académicos, digamos, o más universitarios, tal, pues aunque pueden ser también profesores universitarios como segunda profesión y la mayor parte de ellos dan clases en varias universidades, su trabajo principal es ser directores de recursos humanos o técnicos senior de recursos humanos en diferentes empresas de prestigio. O sea, ahí tenéis Citibox, el Corte Inglés, Psicotec, el Banco de España, Fundación Laboral de la Construcción, Quest Global, etcétera. Es decir, no va a venir un profesor súper experto en Teorías de textos, juegos o en exactamente, textos, o sea, en de juegos. teorías, ¿Sí? sino gente que trabaja con los recursos humanos en la práctica y con mucha trayectoria profesional en empresa, etcétera, etcétera. Entonces, como se ve en otro de los puntos, pues una de las cosas que queremos otro punto fuerte de este máster es que es un máster muy práctico, que no tiene una orientación académica, sino que tiene una orientación sobre todo a la empresa, a la inserción laboral. La inserción laboral, la mayor parte de la gente que acaba el máster, pues acaba trabajando en recursos humanos y se inserta bien. Y siempre te dicen las empresas pues que, bueno, pues que es gente sale bien formada y que puede empezar a trabajar ya. Entonces, esa es digamos, una de las grandes ventajas de este máster. Y luego, pues tenemos también esto que veis ahí, el temario actualizado, pues bueno, el temario lo vamos actualizando todos los años se hacen pequeñas actualizaciones, pero de vez en cuando, cada X años, se hacen actualizaciones más en profundidad y precisamente hicimos una actualización hace 2 2 años. ediciones, así Sí. que en fin, está actualizadísimo. La cuestión Eh, aquí es que, perdona que te interrumpa, Adolfo, es que ¿por qué queremos esos temarios tan actualizados? Porque como da la casualidad que las docentes y las docentes que estamos somos directores de recursos humanos, una de las cosas, o técnicos superiores, técnicos seniors de recursos humanos, una de las cosas que queremos es que cuando tengamos una persona contratada con un máster, ya sea este u otro, es que vengan con la información reciente. Entonces, es como esto no ocurre en los demás másters, que a veces incluso tienen temarios de hace 10 años, sí que es cierto que nos preocupamos muchísimo
porque el temario esté completamente actualizado con las últimas tendencias de recursos humanos, con los últimos cambios legislativos. Y realmente eso creo que es un punto fuerte, ¿no? Que es todo lo que nosotros estamos viendo, cada uno de nosotros como profesionales, dentro de lo que es el día a día. Entonces, a veces el temario no incluye una nueva tendencia que se está haciendo y esa nueva tendencia aparece en el temario. Si no da tiempo a lo mejor a cambiar el temario, sí que viene como documentación adjunta, ¿no? En ese sentido. Y creo que eso es una parte. Los docentes, pues bueno, somos profesionales y podríais encontrar profesionales en todos los sitios, os lo van a decir, pero el temario que esté muy actualizado y que además está muy orientado a la práctica, no a la académica. O sea, es decir, y yo creo que eso es una parte importante, ¿no? Ujú. Perdona, Adolfo, tenía que No, matizarlo del temario. Es que nada. como Sé lo que te estuve gusta. revisando, como sé que me gusta revisarlo. Yo, en fin, no me importa que me vayas interrumpiendo cuando sea necesario. Bueno, esta sí que es mía. Creo que otra de los puntos fuertes de este máster es el tema de las prácticas. Como yo luego contaremos en más detalles, pero bueno, este máster tiene prácticas remuneradas en empresa aseguradas al 75% del alumnado, y normalmente lo hacen mucho más, lo hacen entre el 90 y el 100. Son remuneradas, y mucha gente se acaba quedando en esas empresas. Tenemos convenios de prácticas con, no me acuerdo, pero debe ser cerca de 3.000 empresas. Algunos están, en fin, algunos con empresas que ya no existen, pues solo pasa que tener 3.000, pero tenemos empresas muy potentes que cogen gente en prácticas y mucha gente se incorpora. Incluso la que no se incorpora, esa experiencia del currículum, pues bueno, te vale para luego poderte postular a ofertas que ya piden esa experiencia. Y bueno, de eso entraremos, hay una diapositiva específica sobre este tema de las prácticas, luego entraré con más detalle, pero bueno, yo creo que estos son los puntos fuertes y aquí creo que si alguien conoce a gente que lo haya cursado, creo que es mejor que lo directamente les preguntéis. Y ahí te van a decir, pues yo hice prácticas en este sitio, en este otro, tal, a mí me contrataron, a mí no porque no había vacantes, pero luego gracias a haber hecho una beca en el Santander, pues pude entrar en no sé dónde, con ella empleo, etcétera, ¿vale? Eh, y otro de los más puntos fuertes que he señalado hemos señalado en estas diapositivas es que, aparte del diploma del máster, que por supuesto saldrás con tu diploma y todo muy bonito, maravilloso y demás, es que tienes dos títulos más. Te matriculamos en un curso online que se llama La empresa como organización, de la Universidad Europea Miguel Cervantes, es decir, también sales con un título universitario. em, y que bueno, te permite, pues, compaginarlo completar, no la palabra no es compaginar, sino completar la formación en recursos humanos con una formación más genérica en empresa, que pues, evidentemente que complementa y refuerza la formación del máster. Y luego tienes un diploma específico de prevención de riesgos laborales que te habilita para desempeñar funciones preventivas de nivel básico, ya sea en, ya sea como empresario, como trabajador designado en pequeñas empresas, en pymes, incluso cuando no, pues siempre te da una capacidad de interlocución con el servicio de prevención ajeno que no tendrías si no tuvieras esta titulación. Antes este máster siempre, tradicionalmente, las 40 y tantas ediciones, pues eran todas presenciales, pero desde hace 3 ediciones, creo, pues se da la posibilidad de cursarlo también online. Hay dos modalidades, presencial, online. Nosotros recomendamos, por supuesto, la modalidad presencial, pero hay gente que ya por su situación personal, porque vive fuera de Madrid, y venirse aquí a hacer el máster en Madrid con el coste de la vivienda y tal, pues le sale demasiado caro, o porque trabaja y tiene unos horarios que si no, en fin, no, lo presencial le impide venir, etcétera, pues lo cursa online. Luego entraremos con más detalle, pero hay un campus virtual, las clases se pueden ver en directo, pero también grabadas. Y bueno, pues tenemos la facilidad de que podéis elegir entre una modalidad u otra, según la que se ajuste un poco más a vuestras necesidades, sabiendo eso que nosotros recomendamos un poco más la modalidad presencial. Y luego que, bueno, tenemos un precio que creo que es muy competitivo.
Es decir, ahí el otro día estuve orientando laboralmente bueno, iba a decir chica, bueno, no era tan joven, pero una persona que tenía bastante experiencia en recursos humanos, pero luego no tenía ninguna formación no tengo ninguna formación que la respaldara y quería hacer un máster, etcétera, y me estuvo enseñando los precios de los que había visto y, en fin, nada que ver con nuestros precios. Nosotros en su momento se crearon este máster en recursos humanos porque pensamos que era una salida profesional para la gente de sociología, política, relaciones internacionales, gestión de administración pública, y que la gente que era muy afín con nuestras titulaciones y la gente, pues, en los máster que había, hombre, te podías matricular, pero no tenían esa orientación, casi te miraban raro y además tenían otros precios que mucha gente no se podía permitir. Y entonces, bueno, pues lo que queríamos que quisimos crear un máster o quisieron crear, pues yo decía, yo en ese momento no estaba todavía en el Yo ahí colegio. puedo aportar, ¿eh? Porque yo sí que Vale. estaba. Yo ahí sí que estaba. Mira, la idea que teníamos en esa, que fue la Comisión de Sociología del Trabajo, es allá por los años 1990, es que fue cuando empezamos con la reunión, con las comisiones y tal, empezamos a ver que muchas de las salidas que teníamos, los de sociología, sobre todo los de sociología, pero también los de ciencias políticas, en aquel momento todavía no teníamos todas las titulaciones, ¿no? que tenemos ahora bajo nuestro paraguas. Lo cierto es que veíamos que, y yo la primera, porque yo salí de la promoción en el 89 y me metí de cabeza en la Comisión de Sociología del Trabajo, fue algo así como, vale, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ¿ahora qué haces? Y si te eliminas la parte de cualitativo, ¿no? La parte de ir a encuestas y demás, y toda la parte estadística, que a mí personalmente no me gustaba, cuando miré alrededor no sabía dónde ir y encontramos recursos humanos que en aquel momento estaban más o menos pues saliendo adelante, ¿no? Es decir, era algo que recursos humanos era el tema de jefatura de personal, ¿no? ¿Qué pasó? Aquel colectivo que estábamos montando este máster, sí me siento muy orgullosa de decir que estábamos allí con grandes profesionales que también trabajaban en recursos humanos y también eran sociólogos o politólogos. Lo cierto es que decidimos que la orientación del máster iba a ser una orientación del máster mucho más tendente a quitarnos de encima la coletilla de personal. No queríamos ser directores de personal, queríamos ser directores de recursos humanos o gestores de talento en la terminología más moderna, porque realmente veíamos que todo nuestro background que tenemos de sociología o de políticas y ahora de administración y de relaciones internacionales nos daba una perspectiva totalmente diferente a lo que es la carrera de recursos humanos desde carreras de tipo psicología. Entonces, ahí está muy orientado a este punto que además hoy se está demostrando con todo lo que estamos hablando de nuevas tendencias de recursos humanos sobre el tema de bienestar, sobre el tema de felicidad en el trabajo, sobre el tema de motivación y liderazgo, de tipo coach. Toda esta parte creemos que fue un acierto y creemos que por eso están estos 40 y muchas ediciones. Es que me da no sé qué decir 40 y muchos porque me reconozco mi edad. Y, y poder conseguir que realmente hagamos que los profesionales que salgan de nuestro máster, porque serán colegas, y como directora de recursos humanos sean colegas que defiendan esa postura de recursos humanos es un pelín más humana, eso que casi todos los recursos humanos no siempre lo tienen. Y eso quería un poco complementarlo, porque es que te pierdes ahí, Adolfo. No estabas, pero ese es el origen de este máster y creo que hemos conseguido mantenerlo en todas estas más de 40 ediciones, esa perspectiva y esa ilusión, porque veamos un máster no desde la óptica de números solo, ni solamente jurídica, sino un poco más amplia. Ujú. Y lo que me decía eso, los precios intentamos ajustarlos a las posibilidades que tenían nuestros colegiados en ese momento y demás, y entonces tiene unos precios, en fin, que muy competitivos y que ya luego entraremos también en la diapositiva específica y ya lo veréis. Entonces, a ver, más en vez de seguir yo para que me siga cortando Balbina, mejor le cedo la Dejad, me palabra dejáis. para que ella hable un poco más del contenido del máster, porque, en fin, yo, aparte de algún taller suelto, yo no soy docente del máster, pero ella sí.
y que prefiero que os cuente un poquito de qué va, de qué va. Pues bueno, pues un poco como os estaba diciendo, el contenido. Nosotros tenemos 10 unidades didácticas que están orientadas todas a que cuando una persona salga de este máster, salga directamente para poder por lo menos pasar una muy buena entrevista y además poder dar muy buen feeling durante los primeros tiempos de esas prácticas y tener la posibilidad al máximo de poder tener una contratación donde hacen las prácticas. Lamentablemente, no todas las empresas, pues tienen esa posibilidad de tener luego un contrato al final de cada práctica, pero alguno ha habido, ¿no? No, bastante, bastante. Alguno ha habido, y de hecho estoy hablando de alguno ha habido porque es que yo creo recordar que en Quest es un sitio donde soléis hacer prácticas y la verdad que alguno ha habido, por eso digo yo alguno ha habido, porque yo lo tengo en mi memoria como en Quest y que sí que se ha quedado luego con un contrato o le hemos ofrecido un contrato para poder seguir con nosotros, ¿no? Y ahí están. Entonces, pues bueno, la verdad que estos son los módulos. Si veis, es un máster bastante completo, toca todas las patas de recursos humanos, desde la parte de diseño organizacional y planificación de recursos humanos, es mucho más directa, ¿no? ¿Qué cosas tengo que hacer? Es el análisis y descripción de puestos, es también desde la óptica en la que veréis que no solamente es una parte en la que tengo que valorar o describir los puestos es solamente una vez en la vida, sino cómo tengo que además ir rectificándolo a lo largo de la vida de lo que es la empresa y de ese puesto porque evoluciona. Y bueno, el profesional que está aquí es Ricardo. Y Ricardo también es de los que ayudó a fundar este máster y lleva con nosotros mucho tiempo y bueno, es un No, crack, ¿no? no todos los profesores, los hay mucho más jóvenes, nuevas incorporaciones. Bueno, pero he dicho en análisis y descripción, O sea, en análisis y descripción. Vamos a ver, ¿algún problema con edades? O sea, vamos a ver. No, no, pero para que, en fin, los futuros estudiantes del máster pues Por conozcan que también ejemplo, tenemos profesionales. en reclutamiento y selección tenemos la ventaja de tener una gran profesional que ha trabajado en grandes consultoras de selección y es excelente, pero que además fue alumna. Que creo que eso es una parte importante que veáis, o sea, alumnos que realmente hoy, después de 10 años, son grandes profesionales ya, tienen esa parte en la que solemos llamarles para que vengan a sustituir los profesores según, pues bueno, los mayores del lugar, pues vamos dejando también el espacio, ¿no? Entonces, pues bueno, en reclutamiento y selección también tenemos a María Ángeles, ¿no? Que trabaja ahora mismo, está en Psicotec, ¿no? Quiero Sí. recordar. Y también el enfoque que tiene es bastante variado, muy moderno, en el que tocamos mucho el cómo se hace reclutamiento y selección ahora, que no es solamente las entrevistas, el manejo a través de lo que es las plataformas de selección, los infojobs de turno. Y bueno, a la hora de buscar LinkedIn. trabajo siempre es bueno. LinkedIn siempre es bueno porque saber cómo funciona el enemigo siempre te da posibilidades. Es en formación también tenemos, Mariola no estuvo con nosotros de alumna, no, Sí, no, sí, también también Mariola estuvo, también ¿verdad? estamos de alumno. También ha sido alumna, también es una gran profesional en formación y desarrollo. Todos nuestros profesores, lo que sí me gustaría también es decirlo aquí, en la evaluación que tenemos de los docentes y de las docentes, es lo que hacen no creo que haya una valoración por debajo de un 7,5 o así, están todas por encima, e incluso algunas rozando el 10, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es importante también destacarlo. Nosotros valoramos y evaluamos la calidad de la formación, del material, de los docentes y las prácticas, la teoría, el equilibrio entre la práctica y la teoría es para que podamos realmente aportar, ¿no? Este balance y que los alumnos y alumnas, los estudiantes del máster puedan, pues bueno, cada año mejorarlo, porque, bueno, fallos siempre podemos tener, pero lo cierto es que cada vez son mínimos, son pequeños detalles. En comunicación, esta soy yo la que lo estoy impartiendo, y luego con una colega mía que trabaja en mi empresa también en la parte de marketing en redes sociales, tocamos la comunicación interna, tocamos la comunicación externa
y tocamos lo que es toda la parte de cómo se comunican en redes sociales, que creo que es importante. Y bueno, hacemos un equilibrio, ¿verdad, Adolfo? Raquel es mucho más joven que yo, ¿no? No llega, está en los 30 y haciendo media, pues ahí bajamos la media del nivel de edad de los profesores. Y bueno, liderazgo y motivación es Sara. Sara también fue alumna de este máster. Creo que es de las alumnas más antiguas que está colaborando con nosotros como docente. Y bueno, es excelente, siempre tiene excelentes no tiene calificaciones. En prevención de riesgo está Luisma, que también fue alumno. O sea, si os dais cuenta, valoramos mucho el que personas formadas luego vengan a contar y siempre en medio de las clases acaban contando experiencias del día a día, ¿no? Porque es lo que nos linka a este máster es algo más que venir aquí como profesores y dar la clase. Lo que nos une a este máster es esa parte de sensibilidad, de tener ese sentido de que lo queremos, por lo que lo queremos desarrollar, es como un hijo, una hija, y la verdad que siempre estamos muy emocionados en poner toda la carne del asador para que los que estén aquí, pues dentro de 10 años, es que yo ya esté jubilada, espero, es, pues que me invitéis a esta reunión y Adolfo estará ahí diciendo que mira cuántos años hace, pero que alguno de vosotros estéis aquí también diciendo, oye, esta ahora es la persona que cubre a Balbina en comunicación, o sea que esto estaría muy bien. Y políticas retributivas, también lo lleva, la parte de políticas retributivas, tenemos una pequeña parte en la que tenéis que practicar un poco con el tema de nóminas, no porque consideremos que un técnico de recursos humanos haga solo nóminas, sino que va más allá a la hora de poder preparar, sí, entender cómo son las políticas de compensación y cómo puedo manejarlos. Nóminas está bien detectar es que algo está mal, pero intentamos ir a un nivel superior para que entendamos todas las políticas retributivas y el ecosistema, ¿no?, de compensación. En gestión estratégica tenemos también que fue, hemos cambiado este año, ¿no?, de profesor. Sí, era Silvia. Fue el año Eras pasado Silvia, que es directora de recursos humanos en Citibox. Sí, y bueno, también alumna, también Sí, sí, alumna. también había sido alumna de este máster. También había sido alumna de este máster y bueno, es interesantísima la visión que ella tiene de la gestión estratégica de recursos humanos. Y bueno, derecho laboral al final también la doy yo porque también soy abogada y esta me toca porque sí, ¿no? Y bueno, aquí lo que hacemos en negociación, damos una parte importante de derecho laboral del día a día, los casos y la casuística más habitual en la empresa, pero también lo que hacemos es una técnica de negociación. La negociación orientada a negociación de los convenios colectivos, que es la parte del entorno de gestión de conflictos dentro del entorno laboral. Y ahí la idea es tener una práctica, ¿no? Una práctica en la que podamos hacerlo. Y esto es el contenido general. Y luego están las clases magistrales, ¿no? O sea, es decir, tenemos clases magistrales en las que, bueno, normalmente es una grande para temas que podáis tener más interés en poder verlo. Aquí en las clases magistrales, a lo mejor, Adolfo, puedes dar un poco más de pistas, ¿no? O Sí, sea bueno, que son las clases magistrales no son evaluables, aunque a la gente del presencial es obligatoria la asistencia, la del online no. Pero lo que intentamos es dar una formación que complemente la del máster en materias que están relacionadas con los recursos humanos, pero que no son exactamente de recursos humanos, entonces que complementan, que queremos que una persona que vaya a trabajar en este ámbito de los recursos humanos necesita tener ese tipo de formación, ya sea por ser un ámbito cercano, ya sea porque te cuenten cosas no sé, como más del día a día o que te puedan valer luego tu experiencia laboral. Entonces tenéis aquí uno de responsabilidad social corporativa, uno de gestión de igualdad, otro de la diversidad, que además la da la misma persona y están muy relacionados. Otro sobre cómo es una consultora de formación, el día a día de técnico de prevención. Estas las dos que son muy prácticos de contarte cómo funciona, cómo hay gente que trabaja en esto. Luego unas metodologías de desarrollo ágil, estos son metodologías muy innovadoras, muy modernas de trabajo para proponer soluciones a problemas que van surgiendo. Y tenemos luego la clase magistral de clausura del máster que da Pilar Gómez de Acebo, que es una muy reconocida profesional de los recursos humanos.
Estas son las clases magistrales que hubo el año pasado. No quiere decir que este año vayan a ser las mismas, porque esto es, en fin, el temario es más o menos fijo, ya digo, con las actualizaciones estas que vamos incorporando, que se ha comentado Balbina, pero estas clases magistrales varían más. Yo entiendo que probablemente la gran mayoría vayan a ser las mismas, pero siempre puede haber una o dos que no sean estas y que sean otras también de temáticas relacionadas que creemos que, en fin, que aportan valor y que mejoran un poco el máster. Sí, porque además la idea de las clases magistrales es poder adaptarnos, ¿no? A lo que realmente está pendiente recursos humanos durante ese año, ¿no? Si de repente ha habido un cambio legislativo muy fuerte y ha afectado, como puede pasar con el tema de igualdad, pues a lo mejor se hace más hincapié a ese cambio. O si hay una tendencia nueva que ha surgido, o por ejemplo las metodologías para el desarrollo de Agile, ha sido, bueno, esa tendremos que repetirla, ¿no? Porque es la que ha gustado muchísimo porque Sí, eran las metodologías de Agile y es de lo más novedoso, ¿no? Dentro de lo que es el sí. aplicarlo dentro de recursos humanos. Eh, mira, me da cuenta que iba a poner una cosa en esta diapositiva que al final se me ha olvidado. Aquí en fin, creo que eso sí, explicaros que el máster es, en fin, yo creo que es iba a decir un máster excelente y yo creo que me quedo corto, pero eso sí, que nadie piense que por asistir a las clases, con asistir a clases va a aprobar el máster. El máster implica dedicarle tiempo, no solo tiempo de estudio, porque ya digo, no tiene una formación, no es una orientación muy académica, aunque también hay que estudiar, por supuesto, pero sí de todo tipo de trabajos, casos prácticos, etcétera. Entonces, lo que se me olvida de esta diapositiva es que, bueno, es como cuento que la evaluación del máster se hace a través de tres vías. Hay casos prácticos que se hacen grupalmente. En cada módulo, cada uno de esos 10 módulos que os ha comentado Balbina, tiene un caso práctico que hay que hacer sobre el módulo que se desarrolla grupalmente. Un examen que es individual y un trabajo fin de máster. Que también, a diferencia de otros máster o de los trabajos fin de grado que estáis más acostumbrados, o trabajos fin de máster, en este caso, para este máster es grupal, porque creemos que metodológicamente os ayuda mucho más a simular una situación real en una empresa donde no trabajas solo, donde trabajas dentro de un equipo, de un departamento, etcétera. Lo que no contaba, que no se me da cuenta que había pensado poner la diapositiva y que no lo había puesto, es el porcentaje que cuenta cada cosa. Eh, el trabajo fin de máster es un 40% de la nota final. Es lo más importante, es lo que más se evalúa. Eh, y tanto los casos prácticos como los exámenes, cada uno es un 30% de la nota. ¿Vale? Eh, Tenéis 10 casos prácticos porque son 10 módulos, 10 exámenes porque son 10 módulos, 10 temas. Pero para no teneros examinando 10 veces y haciendo 10 casos prácticos y teniendo que hacer 10 casos prácticos, lo que hacemos es que los agrupamos de 2 en 2 y los días del examen, pues los días que os toca el examen hacéis 2 y los días de los casos prácticos hacéis 2. Lo digo hacéis 2 porque los casos prácticos no solo se entregan, es decir, no solo entregas un papel, un PDF, sino que hay que defenderlos. Se defienden online, no se defienden presencialmente, pero hay que defenderlos. Yo creo que aquí cabe el decir por qué lo hacemos que lo defiendan. Es porque, como bien hemos dicho, estamos intentando orientaros a cualquier persona que estudie este máster a que esté preparado para enfrentarse en las empresas. Y la forma en la que habitualmente pues, participas en las reuniones es defendiendo tus ideas y habitualmente con un PowerPoint detrás o el que toque, ¿no? Dependiendo de las herramientas que tenga esa empresa, para poder defender tus propias ideas o defender una postura o lo que estéis haciendo en el departamento en el que estéis trabajando. Entonces, es fundamental que aprendáis a defender lo que es dentro de un esquema, ¿no? Ahora virtual, porque realmente ahora ya estamos todos en virtual, léase hoy, ¿no? O sea, es decir, estamos aquí todos en virtual.
Y lo cierto es que en las empresas cada vez estamos manejando más lo presencial y lo virtual, en recursos humanos especialmente. Entonces, por eso hacemos ese hincapié de que esa presentación sea hecha en virtual y corregimos sobre todo la forma en la que se presenta, el modo en el que se desempeñan las personas para poder defender sus ideas y bueno, luego la parte escrita, luego ya va al contenido muy concreto y muy específico. Ya, yo aquí va Balbina siempre con las primeras presentaciones de los 2 primeros casos siempre se horroriza de los mal que están hechos los PowerPoint y qué mal estructurados y que tantos son fatal y se llevan las manos a la cabeza, pero resulta que cuando ya hacen cuando hacéis lo de los módulos 9 y 10, la diferencia es más que notable. O sea, no nos pasa todos Totalmente. los años y se ve una evolución extraordinaria y esto, pues claro, luego al final cuando vais a tener que hacer vas a utilizar estas mismas herramientas en vuestro trabajo, pues se va a notar esta soltura haciendo, en fin, haciendo tanto lo que es el propio PowerPoint pues, o la herramienta que utilicéis, porque podéis elegir o cuál vais a utilizar, como eh, como la soltura de hablando en público, defendiendo, explicando las cosas, etcétera. Hay un salto muy importante entre Cualitativo. los primeros casos, sí. Sí, sí, es importante. Y la verdad que es un gusto ver cómo la gente evoluciona. Y luego cuando viene a presentar el TFM, que también se defiende y ese es presencial, se nota es la soltura de la PPT y luego la soltura. Porque cuando los que estéis trabajando con nosotros en el máster presencialmente, sí que es cierto que hacemos muchos roleplay para que os acostumbréis también a estar allí delante de los demás en face to face, ¿no? Cara a cara y poder presentar vuestras ideas y vuestros resultados. Entonces, pues bueno, manejamos mucho esa parte porque realmente consideramos que es lo que hace la diferencia de un buen profesional ahí fuera, ¿no? En la jungla. Eh, sobre el trabajo fin de máster, como os ha dicho Balbina, también se defiende, la defensa es presencial, salvo excepciones. Es decir, en fin, recomendamos que sea presencial, venimos todos un poquito más guapos y lo presentamos ese día, pero si alguien no puede porque no vive en Madrid y no quiere hacer el esfuerzo porque económicamente o lo que sea, se puede, o porque por razones laborales le es imposible, se puede defender online, pero en fin, intentamos que sean los menos casos posibles. Y lo que es importante de este máster es que sobre el trabajo fin de máster no solo que es grupal, sino que se hace sobre una empresa real, es decir, no es un tema y voy a hacer mi estudio, mucha bibliografía, me la leo y hago un montón de citas, no es un trabajo fin de máster parecido a, como son los trabajos fin de grados o los trabajos fin de máster de otro tipo de máster, es sobre una empresa real. Entonces, sobre esa empresa real, pues, que pues, vais a tener que contactar con la empresa, y vais a tener que hablar con ellos de cómo funcionan, de no sé qué, pues intentar aplicar alguna parte no todo lo que has aprendido en el máster, que es imposible, pero una pequeña parte de lo que has aprendido en el máster de formación, de selección, de igualdad, de prevención de riesgos laborales, de lo que sea, aplicarla a una empresa real donde le vais a analizar no que sé qué situación, cómo es la situación real de esa empresa en ese aspecto, cuáles son sus puntos fuertes y débiles, y sobre los débiles, pues proponerles mejoras, sobre todo es proponer mejoras, porque al final es lo que se pretende que podáis hacer en vuestro desempeño profesional una vez que salgáis del máster. Mm, em, una cosa también, los exámenes hasta ahora eran presenciales. Esta última edición han sido presenciales también, este año van a ser online. Tenemos aquí una licencia de de unos sistemas de evaluar online así más novedosos. Entonces, no creáis que vais a poder copiar teniendo los apuntes del lado o que vais a poder hacer un copia y pega, etcétera, porque tiene aquí bueno, no sé qué serían unos hackers maravillosos, porque es una aplicación que te impide copia y pega, te impide que mires ahí a los lados de los apuntes y todo este tipo de cosas, pero vamos a probar este año intentar hacer los exámenes online, porque bueno, si no para la gente del online, pues le era una lata tener que venir, porque realmente era gente que no podía, y porque creemos en fin, que creo que va a mejorar un poco el máster. Y, Y si consiguen hackearnos,
el tema del online, que me lo digan, porque entonces van a tener un trabajo muy bonito en Quest Global como ingeniero o de alta tecnología. Eso sí, en recursos humanos no hay hueco, pero vamos a poder contratarles como ingeniero, o sea que nos lo cuenten después. Bueno, eso Ya, sí, la primera tanda va a ser un poco de enfado mío, eso vais a tener que soportar, pero después tendréis el puesto de ingeniero. que igual que, bueno, como os he dicho antes, que el trabajo fin de máster un 40%, los exámenes son un 30 y el caso práctico es un 30, también eso ya lo he dicho antes, pero si sobre un 10 los exámenes son en total son un 3, ten en cuenta que son 10 exámenes, dividir, o sea, cada examen es un 0,3. Es decir, que si uno tiene un mal día, pues tampoco es tan grave en un examen. Hombre, si son todos los días tienes mal días, en fin, no es que no tienes un mal día, sino que no sé, esto se te está dando mal, no le estás dedicando el tiempo que necesita. Pero que si un caso práctico no has tenido mucho tiempo, te ha pasado lo que sea, que al final es un 0,3 de toda la nota global del máster. O sea, tampoco es tan grave, no hay que tal, pero sí os obliga a un trabajo continuo, porque continuamente hay que hacer un examen, continuamente hay que hacer un caso práctico. ¿Vale? Y bueno, el trabajo fin de máster sí os vais a tener que demorar más, porque es así, al ser un 40%, 4 puntos, ahí sí conviene que, bueno, pues esté más currado, pero os damos tiempo suficiente y más que de sobra, además es grupalmente con los que os apoyáis unos a otros. Y bueno, en fin, suelen estar, salvo excepciones, suelen estar bastante bien. Bueno, pues ahora sí. Bueno, sobre las prácticas ya me adelanté antes, que bueno, que si queremos que son los puntos fuertes de este máster, hay que hacer un mínimo de 300 horas para obtener el diploma. Y un máximo de 1.125. Formalmente, para, en fin, no pillarnos los dedos, decimos que las aseguramos al 75% del alumnado, pero normalmente entre el 90 y el 100% del 100% de los estudiantes de este máster hacen prácticas remuneradas en empresa. Este año todavía no no hemos llegado al 90, pero estamos ya en el 86%, y las prácticas, ahora como ahora veréis, todavía quedan meses para poderlas empezar. Es decir, hay gente que las ha empezado en marzo, abril, mayo, pero en fin, todavía se puede empezar en junio, julio, agosto, incluso septiembre, o sea que vamos a llegar a ese 90% seguro, pero ya estamos en el 86%. Las prácticas tienen que ser remuneradas. Pensamos que ya tenéis un grado, probablemente cuando vais a empezar las, excepto excepciones, cuando ya vais a empezar las prácticas ya habréis terminado probablemente las unidades didácticas, o sea, el temario del máster. En fin, ya sois casi, no sois todavía, no vais a ser todavía profesionales, pero os queda muy poco, entonces no aceptamos a priori prácticas no remuneradas, son todas remuneradas. En algunos casos podemos hacer excepciones a petición del estudiante, sobre todo con ONGs, administraciones públicas o alguna cosa que por algún motivo que alguien las quiera hacer en su pueblo, que es en no sé qué provincia, que nosotros tenemos pocos contactos y entonces pues la que ha encontrado tal, pues bueno, se pueden hacer algunas excepciones que sean no remuneradas, pero solo por solicitud expresa del estudiante. Las prácticas de este máster son remuneradas. El mínimo son 500 euros por jornada completa y la parte proporcional si fueran menos horas, o sea, si en vez de jornadas, pues se puede pagar a 25, 30, o sea, perdón, 150, 300 euros, lo que sea. Pero no es lo habitual. Lo habitual es que paguen algo más. No digo mucho más, pero algo más. Digamos que la moda, es decir, lo que más se repite suele ser unos 600 euros, la media seguramente sea más alta, porque de 500 hay pocos y de los otros que tiran por arriba, pues en fin, las medias serán 600 y pico, 700, pero en fin, lo más habitual son los 600. Os doy ejemplos de empresas donde este año, o sea, porque no he querido irme al pasado y coger la mejor empresa de cada año, sino los alumnos de este año donde han hecho prácticas o dónde están haciendo prácticas en este momento. Pues tenéis ahí Banco Santander, Inditex, Randstad, Grupo SAD, Burger King, ECB Engineering, en Quest Global, en Hayes, en Bitfin, he tenido que hacer una selección porque le pedí a mi compañera Leonor que me hiciera el listado y llevar un listado de 2 hojas y en fin, pues no me daba para ponerlas todas, pero he puesto unas cuantas, bastante, algunas de potentes. Seisland, MVGM, que esto es de inmobiliaria, muy, muy potente. En fin, evidentemente hay prácticas mejores, hay prácticas peores, hay prácticas en sitios
en grandes empresas, en pequeñas y en medianas. Hombre, pequeñas más raro, son grandes o medianas, y son pequeñas es porque son específicas de consultoras de recursos humanos. Y puede ser en departamentos de recursos humanos de empresa o en consultoras específicas de recursos humanos, ya sea de selección, de formación o de lo que sea. Las prácticas se pueden convalidar por experiencia, es decir, que si alguien tiene una experiencia previa en recursos humanos, no hace falta que haga las prácticas, se las convalidamos. Si las quiere hacer, las puede hacer, pero si no, se le pueden convalidar. Se pueden convalidar no solo experiencias laborales en recursos humanos, sino también voluntariado y otras prácticas anteriores que hayas hecho, siempre que sean en recursos humanos. No he hecho unas prácticas en vez de otro saber qué, de administrativo, de no sé qué, o de Plantando investigación. árboles no vale tampoco. No, tienen que ser relacionadas, suficientemente relacionadas con los recursos humanos. Y luego algunas cosas que quiero que os comentaros sobre esto es que, bueno, las prácticas, o sea, como veis ahí, suelen comenzar la mayor parte de la gente de marzo y mayo, que es cuando acaba cuando acaba de finalizar la parte lectiva, la asistencia a las clases. Pero hay gente que la empieza antes, es decir, hay gente que compatibiliza prácticas y clases, lo cual, en fin, es muy duro. Yo os adelanto que lo quiere hacer, pues tiene la ventaja de que va a terminar las prácticas antes, de que va a estar ganando dinero antes, pero que va a tener que hacer un gran esfuerzo, porque como os decía, pues el máster requiere este otro seguimiento, de hacer casos prácticos, exámenes, etcétera. Entonces, eso es duro. Pero hay gente que lo prefiere hacer así, termina antes, acaba el máster antes, así puede luego tener vacaciones de verano más largas o de verdad, o esta de 3 meses que ya, en fin, a lo mejor es vuestro último año, y que si empezáis más adelante, pues a lo mejor no va a ser posible. Os dejan 15 días, un mes o estas cosas. Entonces, que en fin, todo tiene sus pros y contras y que vosotros decidís cuándo queréis que empecemos a buscaros las prácticas. Es decir, no decidís cuándo empezáis las prácticas, sino cuándo queréis que empecemos a buscaroslas. Porque otra cosa que quiero hacer hincapié, aquí el máster tiene tanto éxito con las prácticas porque dejamos que las empresas seleccionen. No les decimos tenéis que contratar a Pepito de prácticas, a Juanita o a Menganito o a Menganita, sino a quien queráis. Yo te envío los currículums de todos los estudiantes, tú eliges. Eliges aquí en entrevistas, etc. Y si me pides que solo tengan inglés, solo te envío los de inglés. Si me pides que solo sean los que sepan sueco, los que sepan lo que haya sueco, que en fin, no creo que haya, pero en fin, que salvo ese tipo de cosas, que también sigan eligiendo ellos, pero solo nosotros les escribamos quienes reúnan un requisito determinado. O que solo quiero los que vivan en no sé dónde. Pues bueno, también puede ser. Pero normalmente se envían, la gran mayoría de empresas se envían casi todos, y son las empresas que deciden, primero a quién entrevistas y B, segundo a quién seleccionan. O sea, ahí daremos unos talleres de búsqueda de empleo, que entre esos haremos role-playing de entrevistas, de dinámicas grupales y, en fin, a ver qué tal se os dan para que luego estéis más rodados. Y, en fin, creo que las empresas salen muy contentos con la gente de nuestro máster y la mayor parte de los estudiantes salen muy contentos de sus prácticas, porque ya digo, muchos se quedan y los que no les vale para dar el salto a la siguiente empresa. Y luego, como os decía antes, suponiendo que os empecemos, que no queréis simultanear, sino queréis esperar a terminar las clases y empezar a buscar en marzo, pues la gran mayoría empiezan en marzo, abril, mayo, pero siempre hay alguien que en ese momento no puede o, en fin, por cualquier tema le cuesta más encontrar prácticas por ser de mayor edad o por tener muy malo con los idiomas o por mil cosas, que si tienes mejor nivel de idiomas es más fácil conseguirte prácticas, pero vamos, en fin, mucha gente no tiene nivel de idiomas y todos, ya digo que entre el 90 y el 100% de la gente acaba haciendo prácticas. Pero, en fin, la gente que tiene más dificultades pues puede empezar más tarde. Tenéis hasta el 30 de septiembre del año, o sea, del curso académico, para empezarlas, no para terminarlas. Es decir, si empezáis el 30 de septiembre de 2024, pues ahí tenéis las 1.125 horas disponibles para que acabéis cuando acabéis. Pero tenéis que empezarla en esa fecha. Bueno, veis como los porcentajes que os he dado, que esto no es complicado. Evidentemente, la gente que no las consigue los primeros meses, pues, en fin, se pone nerviosa y estas cosas, pero al final acaba consiguiéndolas prácticamente todo el mundo, si no todo el mundo. Bueno, yo
repetirnos un poquito, pero contaros cosas más prácticas que conviene que sepáis. Como ya os he dicho antes, hay dos modalidades, una presencial online. La presencial se imparte en nuestra sede, en la calle Ferraz, en el número 100 en Madrid. Tenemos allí nuestras aulas. Hay dos horarios de máster. ¿Hola? Sí, ahora sí. Antes no Se se te había oía. Ya he visto que se había cortado, pero no sé dónde, qué es lo último que habéis oído. Que justo estabas ahí en esta página, al principio del máster presencial y los 2 horarios. Vale. Pues que eso, no, espero no repetirme mucho, pero que la presencial es en Ferraz número 100, en nuestra sede de Madrid, y que tenéis 2 horarios para elegir, pero son 2 horarios, de que quien viene de mañana, viene de mañana, y quien viene de tarde, viene de tarde, y quien lo hace online de mañana, lo hace online de mañana, y quien lo hace online de tarde, lo hace online de tarde. Es decir, salvo un día excepcional que te pase no sé qué cosa y que nos pidas un permiso y te demos ese permiso para ese día concreto, por lo que sea, pero en principio tenéis que elegir uno de estos 2 horarios, que son o de 9:30 a 2 o de 4:30 a 8. Las clases se graban, se emiten en directo, y no solo se emiten en directo, sino que la gente que asiste online en directo puede participar, puede levantar la mano, puede hablar, puede opinar. Cuando se hacen dinámicas grupales, si hay suficientes alumnos online simultáneamente, pues se montan 1 o 2 grupos y entre ellos hacen la dinámica grupal que toque. Es decir, que en fin, que el online también participa directamente. Yo creo que nosotros recomendamos el presencial porque queremos que se gana algo, que no, el máster principalmente fue presencial en su momento y ahora queremos que tenga algunas ventajas de todos modos. Pero si no lo puedes ver porque tus horarios son los que sea, también se pueden ver en diferido. Es decir, se graban, se suben a un campus virtual donde tenéis acceso a esas clases. Esas clases las podéis ver en todo momento. Además, se suben automáticamente, es decir, no digo justo al acabar la clase, pero porque tarda un poco, pero vamos a poner que han pasado 1 hora de finalización de la clase, ya la tenéis disponible. Y la podéis ver. Eso sí, claro, si decidís que de lunes a las clases, una cosa que no os he vuelto a comentaros aquí, las clases son de lunes a jueves. Es decir, los viernes no hay clase. Y perdón, puede haber también algún día de estos lunes, martes, miércoles, jueves, que cada semana, en fin, son de lunes a jueves, pero puede haber algún miércoles, lunes o lo que sea suelto que no tengáis clase por lo que sea. Pero vamos, en principio son de lunes a jueves y en esos horarios. Como se graban, las podéis ver tal, pero si os queréis ver un atracón de en 2 días, el sábado y el domingo, me voy a meter a ver un montón de horas, casi 5 horas de clase, 20 horas de clase, o no 20, pero casi. En fin, es duro. Si recomendamos que la llevéis un poco más al día, porque si Hombre, no sé, hay maratones de series que les va a durar un poco más. Y lo hacen el fin de semana. O sea, si pueden hacerlo con Juego de Tronos, Succession o alguna de estas, pues nuestro máster es tan entretenido como eso. O más. Adolfo tiene sus dudas. bueno, No, lo que no, es recomendamos que es que todavía no echáis fuego por la boca, ni hay menos sangre y sexo en las clases. sí, eso sí, hay menos sangre y sexo en las clases, definitivamente. No, lo que dice Alfonso es una realidad. O sea, yo incluso recomendaría ver el vídeo incluso a los que están en presencial, porque siempre hay algo que se pierde. Entonces, pues bueno, pero vamos, que con el presencial es suficiente, pero el vídeo está grabado y se graba también las dinámicas, por lo que a veces no son 5 horas, porque las dinámicas en presencial, pues estáis viendo que la gente está trabajando, tampoco es tan grave, ¿eh? O sea, Sí. ver los vídeos Bueno, no es tan vale, grave. sí, puede ser más corto, tienes razón, además son 4 horas y media y si les quitas los parones y el descanso del café, etcétera, etcétera, a lo mejor se te quedan
en una hora menos. En una miniserie de 4 episodios. Etcétera. En la modalidad presencial, la asistencia es obligatoria. No me he mirado el porcentaje de asistencia, pero creo que es algo así como el 75%. En la modalidad online no es obligatorio asistir. Nosotros recomendamos porque no es lo mismo poder interactuar con vuestros compañeros y como el docente o la docente que si no lo podéis, pero no es obligatorio porque hay gente que pues, lo hace precisamente para poder compatibilizar horarios que si no le imposibilitan, así que no es obligatorio, pero en la modalidad presencial sí. Se admiten porcentaje de faltas, no justificadas, etcétera. Y luego en el campo virtual, aparte de los vídeos, tenéis de cada módulo, tenéis digamos, un texto donde se recoge todo, pues todo el tema. Tenéis también las presentaciones, la PDF con la presentación que ha utilizado el docente en clase. Y tenéis también, en lecturas, webs, en vídeos, etcétera, extra complementarios opcionales, que no son obligatorios, que no entran en el examen, pero que, en fin, siempre son útiles para si lo que queremos no es solo acabar el máster lo antes posible, sino profundizar en el tema de recursos humanos y que esto al final pues te da soltura en las entrevistas, en tu primer trabajo y en estas cosas. Entonces, estas cosas que no entran en el examen, pero que si tienes tiempo y lo puedes hacer, pues siempre lo recomendamos. Vamos a ver. Vale. Y luego, en fin, pues como os decía antes, otro de los puntos fuertes del máster son los precios. Hay que pagar un 270 euros todo el mundo de reserva de matrícula. Yo os recomiendo que si tenéis interés con este máster lo reservéis ya, porque, en fin, os podéis quedar sin plaza. La matrícula está abierta hasta que se cubren las plazas, pero son grupos reducidos y en fin, todavía estamos a finales de mayo, Sí. pero en fin, en mediados, finales de junio puede que alguno de los horarios o modalidades estén ya cerradas. Es decir, pues yo lo quería hacer de mañana y presencial y solo queda de online y de tarde y este tipo de cosas. Entonces, conviene que reservéis. Paguéis estos 70 euros de reserva de matrícula y luego hay precios distintos según precios distintos. Para nuestros colegiados y precolegiados son 1.995 euros, aparte de esos 270, o sea, si le suman son como 1.265, o sea, 2.265. Para los recién titulados y estudiantes, ya sea porque son de otras titulaciones que no sean de tal, porque hemos hablado antes de que el máster, que se tendría una orientación de sociología, política, etcétera, pero todos los años tenemos no sé, por un 30% de alumnos que son de otras titulaciones. Tenemos Claro. de Pero derecho, de claro. psicología, Pero la orientación de es social, que eso es la sí, eso parte sí, dificultosa, de ¿vale? Eso trabajo es importante. social, de no sé qué, hay siempre hay, normalmente de ciencias sociales, pero todos, porque no es, Hemos tenido de derecho, hemos tenido sí, de ciencias económicas, hemos tenido sí, empresariales, de ADE, hemos sí, tenido, había uno que venía de una carrera medio técnica también, ¿no? sí, no sé. De De trabajo trabajo social, social suele haber sí. también. Este año había una alumna muy buena que era de publicidad y marketing o algo así, que no pegaba nada, pero era buenísima. O Pero era muy sea, la chica, buena y sí, sí, sí. Esther, creo que se va a recordar. Y la verdad que, en fin, pues a veces sorprenden estos perfiles porque no hay menor vinculación entre la carrera y el máster, pero la verdad que la chica era muy buena. Y hay gente de otras, en fin, normalmente son titulaciones de ciencias sociales en general, pero vamos, que no está abierto a cualquiera Claro. que le puede interesar. Si en estudiantes, bueno, recién titulados, de otras carreras, pues pagáis eso, ya sea porque no, pues, de otras carreras o que seáis de nuestras carreras y no queráis colegiar, lo cual, en fin, teniendo en cuenta la diferencia del precio y que la colegiación es mucho más baja, no lo entendería nadie, porque la colegiación te cuesta, creo que 140 y tantos euros, o sea que, en fin, te sale más a cuenta colegiarte y pagar el precio de colegiado. Pero que luego se Sí, queden, ¿no? sí, claro. Y ¿qué os iba a contar de esto? Se me ha ido. Bueno, el precio base para que los recién titulados, si entiendes recién titulados,
o que os habéis titulado este año o el anterior, si no ya pagáis el precio base, genial, el precio base normal, que son 2.995 más, o sea, es decir, 3.000 más 270 de reserva de matrícula. Que en cualquier caso sigue siendo un precio muy competitivo con respecto a lo que hay en el mercado, porque, en fin, máster con profesores peor que los nuestros, con prácticas peor que las nuestras, se cobran, iba a decir el doble, pero es que, en fin, los he visto como, no sé, 4 o 5 veces más. Y no, en fin, no se sabe por qué se cobran esto. Aparte, si alguien tiene problemas, esto se puede pagar o de una sola vez o en plazos, se puede pagar en 3 plazos. Y como os decía, os recomendamos que reservéis plaza porque os podéis quedar sin ella. O que no os quedéis sin ella, como os decía, y todavía queden, pero os digan que es el horario que nos gusta y en la modalidad que nos gusta. Pues yo lo quería hacer online y en solo quedan presenciales, solo quería hacer presenciales, solo queda online, o queda el horario de tarde, de mañana, o estas cosas que en fin, cada año cambia donde hay más demanda. Eh, y, y no sé, por mi parte, poco más. Si aquí hay una interrogación que quiere decir que en fin, estamos abiertos a que podáis preguntar aquello que pues, os pueda interesar más. ¿Alguna pregunta? Sí, a mí me Lorena. gustaría hacer. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla. Quería preguntaros si por cualquier problema o lo que sea, ese cupo que no consigue prácticas, ¿de qué forma se debería trabajar para conseguir esas 300 horas del máster? Buena pregunta. Lo primero es decirte que, en fin, tienes unas limitaciones muy grandes de algún tipo, en fin, o si no, es muy raro que no te encontremos prácticas. Eso es lo primero, es que es muy, muy, muy raro. Que puede darse, pero en casos muy excepcionales. Entonces, hasta ahora a la gente se les daba solo un certificado en vez del diploma completo del máster, pero hemos habilitado una posibilidad para convalidarte las prácticas por un examen oral de todo el contenido del máster, que sería ya cuando ya se ha acabado el máster, se acaba el periodo posible de prácticas, es decir, sería a partir de octubre del año siguiente. No creemos que vaya a haber prácticamente nadie o uno o dos en esa situación. O sea que Y yo creo que, Adolfo, creo recordar que casi, no sé dónde vives, Lorena, no hace falta que lo digas aquí públicamente, pero que estaba ligado. se ve Madrid detrás. Ya, Sí. pero puede ser la foto, ¿no? O sea, podría estar en Sebastopol. Ese normalmente está vinculado con que a lo mejor la persona vive. Yo me recuerdo una que vivía en un pueblito de Asturias. Entonces, claro, o sea, encontrar una prácticas de recursos humanos en un pueblito de Asturias y esa persona no quería moverse de Asturias, pues entonces, pues claro, es complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un poco, yo creo que es lo que más recuerdo y alguien que, bueno, que realmente no tenía habilidades reales para trabajar en recursos Sí, humanos, pero gente, no. gente muy, muy, muy mayor, pero no solo muy mayor, porque hay gente mayor que hace el máster, etcétera, sino con, aparte de muy mayor, nulas habilidades informáticas y no sé qué, en fin, que no le conseguimos prácticas. Otro se fue a Inglaterra, y claro, en Inglaterra nos liamos a encontrar, porque se fue a aprender inglés, se dio cuenta que el inglés era tal y pues claro, no le íbamos a encontrar en prácticas allí porque era imposible. O sea, en fin, no digo que no, yo ya digo que aseguramos el 75% para no pillarnos los dedos, porque también recuerdo a alguien con problemas, en fin, psiquiátricos importantes. Ha habido gente que no se le ha conseguido prácticas, pero en los últimos años muy, muy, muy poquitos. Entonces, por si acaso se diera, este año hemos pensado dar esa oportunidad de hacer un examen oral de todo el contenido del máster, la que más que te lo sepas todo del pe a pa, pues en fin, que tengas que sabértelo, pero no tanto de que te vas a preguntar el detalle de en qué año tal, sino que tengas soltura, que se note que has cogido soltura con recursos humanos. Es la primera vez, todavía no hemos tenido ningún examen de este tipo, o sea que no sé muy bien cómo será, porque este es el primer año que lo hemos habilitado. Digo que hasta ahora se les da un certificado en vez del diploma completo.
Y todavía no sé si vamos a llegar o no al 100%, o sea que no sé si habrá alguien a que aplicárselo. Vale, Mm, muchas gracias. pero vamos, yo no seas tan pesimista. No, pero que me Está resultaba bien. curioso si no es porque piense que no vaya a conseguir práctica, sino porque me resultaba curioso que como son bastantes horas, digo, de qué forma se cubre si por lo que sea no haces las prácticas si no tienes experiencia en recursos humanos. Nada, yo entiendo la pregunta, es normal, pero sí que al final nos hemos dado cuenta que dices, bueno, tal vez lo podamos cubrir con esto, ¿no? Es el cómo consigues demostrar que ese máster de alguna manera está ahí, es asimilado, digerido, ¿no? Y totalmente incorporado, ¿no? En la forma de trabajar a futuro. En el chat pregunta Jaima, un poco una pregunta que, en fin, va a ser una respuesta muy similar. ¿Las prácticas remuneradas se garantizan en la modalidad online? No, sí, se garantizan a todo el mundo igualmente, sea en modalidad online o presencial. O sea, no. Aquí es un problema lo que os decía un poco Balbina. Si la modalidad online, ¿por qué haces el máster online no lo haces presencial? Es porque vivo en un pueblo perdido de Badajoz y quiero hacer las prácticas aquí. Bueno, me puedo mudar a Badajoz capital como mucho, pero de ahí no me muevo. Pues hombre, ahí no te podemos asegurar que te podemos conseguir prácticas, pero que sean en Badajoz, a lo mejor no. Entonces, por eso tenemos esa cosa del 75%. O yo es que estoy trabajando en Mercadona y 4 días por semana y no lo quiero dejar. Pues es que si no lo quieres dejar, no tienes horario para hacer prácticas. Entonces, consígueme unas prácticas los fines de semana o solo por horario de tarde. Pues que Pero por las fíjate, tardes. Adolfo, hemos tenido alumnas y alumnos que me acuerdo perfectamente que trabajan de fin de semana en tiendas, en Zara y Sí, todo esto, y han hecho sus sí, prácticas remuneradas en otra compañía entre semana. Y gente que venía de turno de noche, porque yo me acuerdo haber tenido en práctica alguno que venía de turno de noche y se incorporaba a hacer la práctica por la mañana, y luego ya el pobre dormía. No sé muy bien cómo el pobre, pero o sea, es decir, que bueno, que siempre cuentas con un poco de pero flexibilidad. pero hay que tener, claro, sí que hay que tener, saber que, bueno, las prácticas probablemente serán o de mañana o de tarde y, en fin, pues puedes decir, pues no las empiezo ahora, las empezaré más adelante, pero en algún momento lo vas a tener que hacer, buscar. Y, y bueno, la duda que Entonces, sí. tenía Jaima, sí, las prácticas también están en el mismo porcentaje de garantía, las de online como las de... Porque hay gente que se matricula en online por lo que estaba diciendo. Tienen turno justo de trabajo, tardan en hacer la inscripción y justo cuando van a hacer la inscripción, que nos pasó a un par de ellos el año pasado, es cuando fueron a hacer la inscripción, en el turno de mañana no había ya plaza y en el de tarde no podían porque estaban trabajando en turno de tarde en donde fuera. Entonces, pues claro, pues se pasaron a online. Entonces, claro, ahí queda un poco el problema. Pero sí, Pero, nada, a ti, mm, Jaima. más preguntas. O sea que Hola. ¿Hola? ¿Alguien quiere decir algo, creo? hola, ¿qué tal? Era yo. Hola, yo. Nada, era para escucharos un poquito. Ahora. ¿Qué ha dicho? No, es que perdona, no te he oído muy bien. He hecho no sé qué un poquito, pero no. Ah, era Anabel, creo. No sé. ¿O no? Vale, era Anabel. Sí, pone Ana. Pone Pues no Ann, sé. pero bueno. Sí. Pues no sé. Si no hay más dudas, pues cerramos aquí. Como está grabado, pues si hay alguna duda, pues bueno, pues Espera, yo también. Pero os pongo el chat, el en link, el chat, aparte del link, que te voy a poner mi correo. claro. Que, para que, mi correo lo tenéis ahí, que mira, no le he puesto la diapositiva, que fallo. A veces comete unos errores de principiante. Cosa de ir corriendo. Ahí tenéis mi correo y me podéis mandar cualquier duda que tengáis, os entre luego, etcétera. Anabel, nuestra compañera, se ha colgado ahí el enlace a la web del máster, a nuestra web, la parte del máster.
y yo iba a poner el enlace al formulario de preadmisión, pero lo ha hecho ella más rápido que yo, así que ya no lo hago. Es que es más Y joven. es lo que tiene. Y en fin, pues nada, pues gracias por haber asistido y como en fin muchos de estos lo hacíamos para las personas que iban a asistir, pero ya sabíamos que mucha gente le iba a ver en diferido, pues nada, por si acaso alguien no tiene el chat delante, os dejo que es servicioempleo, todo junto, @colpolsoc, las 3 primeras letras de colegio, política, sociología.org. Y nada, me podéis hacer llegar las dudas que tengáis y nosotros encantados de solucionarnos y espero veros el año que viene en el máster. Daros prisa porque yo no creo que llevan ya El 30. año que viene no, en septiembre. Bueno, sí, en septiembre. El 1 de octubre o lo que sea, que todavía no tenemos el calendario cerrado. Y eso, que creo que van 30 inscripciones, en fin, que daros prisa o os vais a quedar sin ellas. Y nada más, pues nada, encantado y Encantada, sí. que- Espero veros y que seáis colegas de recursos humanos en el futuro. Que venga. tengo que dejar a alguien que en mi legado.